Puse el ejemplo el miércoles de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y en este miércoles el Señor me decía, no sigáis hablando de otra cosa, vuelve, porque es una palabra fundacional, es una palabra de fundamento para lo que estoy haciendo en Houston con vosotros. Entonces no sigas a otro tema, sino recalca y vuelve a Hechos 19, voy a leer en Hechos 19, cuando el apóstol Pablo está en Éfeso y es el génesis de esa preciosa iglesia del Nuevo Testamento. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos... cuando oyeron esto, me saltaba una línea. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Entonces fijaos que Pablo reconoció algo valioso en estos 12 hombres. Decía Vanessa al comienzo que no tengamos en poco los pequeños comienzos, porque todo lo de Dios comienza humilde. Todo lo de Dios comienza humilde. O sea, Dios podía haber comenzado pues con un chasquido de dedos a hacerlo absolutamente todo, pero fue día a día, día a día. Dios podía haber levantado una nación rápido, aún levantar hijo Abraham de las piedras, y comenzó con una parejita que además ella era una mujer estéril y él un hombre ya como muerto. Entonces, de una matriz muerta y de un hombre que no podía, uno nació, Isaac, y de ahí siguió, y ese pequeño comienzo hoy es una nación que llena las naciones de la tierra, no la nación de Israel. Nuestra salvación comenzó en un pesebre, comenzó en un establo, en una forma tan pequeñita, tan humilde. Y muchas de las iglesias del Nuevo Testamento comienzan así, en casas como nosotros, y comienzan con unos pocos, pero estos pocos tenían dos cosas. En primer lugar, un arrepentimiento, o sea, un deseo de vivir una vida limpia delante de Dios, una limpia conciencia, tener una limpia conciencia delante de Dios. Y por otra parte, se dice de ellos que eran discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían la disposición de aprender, de seguir el camino de Dios, de ser enseñables por hermanos mayores, que en este caso ahí estuvo un Apolos, llevándolos hasta el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, luego probablemente una Aquila, una Priscila, otro matrimonio que quedó ahí en Éfeso, pero ya Pablo, y él percibe que, sin embargo, faltaban dos dimensiones esenciales en ese grupo para que realmente el Señor hiciera nacer una iglesia allí en Éfeso, en aquella importante ciudad. ¿Y cuáles son esas dos dimensiones que les hacían estar incompletos? La primera, altura de amor. Y la segunda, profundidad del espíritu. Altura de amor, profundidad del espíritu. Comencemos por altura de amor. Y os remito, sin que lo tengamos que leer, pero a Apocalipsis, el mensaje a la iglesia a Éfeso, muchos años después de este momento de Hechos 19, Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7,
la iglesia de Éfeso era la más importante de las iglesias de la Asia Menor, y entonces comienza los mensajes de Jesús a esa iglesia de Éfeso. Y entonces, la semana pasada hablábamos un poquito de esto, les reprocha, dice que han dejado su primer amor. ¿Os acordáis que hablábamos de que no lo perdieron el amor, sino que lo fueron dejando? Que son procesos a veces donde el amor se enfría, se descuida. Pero entonces les dice, por lo tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. En eso podemos ver que el amor, el primer amor, no es solo una emoción, es una altura espiritual, es una posición de la que la iglesia de Éfeso cayó. Entonces, Lucas, evidentemente como evangelista inspirado, no nos cuenta absolutamente todos los incidentes, los detalles de las predicaciones, lo que pasó en las reuniones, pero es sutil y podemos entender que el apóstol Pablo los llevó del bautismo de Juan, de arrepentimiento, al Mesías Cristo Jesús. ¿Sí? Los llevó al bautismo de Jesús, los llevó a entender quién era Jesús, para qué había venido Jesús, el porqué de su muerte en la cruz del Calvario y la resurrección de entre los muertos. Y entonces ellos toman la decisión, pues no es suficiente el bautismo de arrepentimiento, queremos bautizarnos en el nombre de Jesús, queremos seguir al Mesías Cristo Jesús. Por eso digo que el apóstol los lleva a una altura, los conecta con el amor de Dios, y allí está en esa iglesia desde el principio fundada, pero al final en Apocalipsis vemos que habían caído, que nunca caigamos de ese primer amor. Se puede estar activo en el ministerio y aún así haber descendido del lugar donde el amor ardía. Y el arrepentimiento prepara el camino para la obra del Señor en nuestras vidas, pero la cruz define qué es el centro. La cruz es lo que conquista el corazón. O sea, si queremos estar en esta altura de la que hablo, la altura del amor, tenemos que ir a un monte, el monte Calvario. ¿Qué hacía allí, en esa cruz, muriendo el ser más santo que ha pisado este planeta? ¿Qué sentido tenía que Dios humanado, hecho hombre, encarnado, estuviese allí dejándose torturar, siendo todopoderoso, dejándose torturar, derramando su sangre, derramando su vida hasta la muerte en oscuridad? Porque sabéis que hubo un eclipse de 6 horas, y en soledad, porque hasta el Padre, los discípulos por miedo le dejaron, pero hasta el Padre, como el Hijo se hizo pecado, tuvo que volverle el rostro, y por eso exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. En soledad, Jesús muriendo. Esa es la máxima expresión del amor de Dios. Y la respuesta está en Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Lo sabéis ese versículo muy bien. Pero atención, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Ahora, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta cómo aquí el apóstol Pablo puso la cruz en primera persona? El amor de Dios en primera persona. Él no dice, el cual, Juan 3:16, de tal manera nos amó al mundo, sino que dice, me amó. El Padre dio a su Hijo, se entregó por mí. O sea, el amor universal de Dios lo puso en primera persona. Y solo cuando ese amor está en primera persona te transforma. Cuando tú entiendes que lo que Él hizo, lo hizo por ti. Que esas heridas, hermano, esa sangre, esa corona de espinas, esa entrega en silencio, porque como un cordero enmudeció y fue llevado al matadero, allí merecíamos estar cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. No podemos dudar, dice, que se ha demostrado
su amor, y se nos tiene que revelar este amor. Pablo a estos 12 los conecta con el Calvario, los conecta con la cruz, con el amor de Jesús. En la historia del siglo XIX, que sucedió realmente aquí, en Houston, ni más ni menos que en Houston, siglo XIX. Un hombre que trabajaba en correos salió de su puesto de trabajo, de su negocio, porque había un gran alboroto en la calle afuera. Las multitudes estaban concentrándose. ¿Qué es lo que sucedía? Que una dama, sabéis, en aquel tiempo, principio del siglo XIX, pues iban con su caballo y con su carro a comprar a la ciudad, en este caso al downtown de Houston, para regresar a su granjita, para regresar a su rancho con lo que hubiesen comprado. Y esta dama, había una dama que estaba como loca gritando, agarrándose como podía al carro, al asiento del carro. Había soltado ya la rienda y el caballo, por alguna razón, estaba como loco. Y este hombre salió y se dio cuenta de que la que estaba subida en ese carro, con riesgo de perder la vida, porque el caballo, con esa fuerza bruta, estaba todo salvaje, era a la mujer a la que él le había pedido mano apenas 10 días antes. Así que se abrió paso entre la multitud y, lo creáis o no lo creáis, se lanzó a la grupa del caballo, al cuello del caballo, porque las riendas, quién sabe por dónde estaban, y empezó a forcejear. Venció el miedo por algo que solamente tiene una aplicación. El amor, la que estaba a punto de caer de ese carro, era su prometida, y comenzó a doblegar y de alguna manera a forzar el cuello del caballo para que se tranquilizara, para que dejara de estar salvaje, y efectivamente el carro se sosegó lo suficiente. Esto pasó aquí en Houston, siglo XIX, como para que la mujer, Mildred, saltara del carro a la tierra. Pero con tan mala fortuna que la última coz del caballo, el último movimiento bruto del caballo, hizo que el hombre volara, el carro volara, y el carro, con todo y su peso, cayó encima del hombre. Allí lo encontraron en el suelo, sangrando por boca, nariz y oídos. Evidentemente lo llevaron al hospital de Houston, y Mildred, desesperada, fue al lecho de muerte de su prometido. Cabeza vendada, roto por dentro, no había esperanza, pero con sus últimas fuerzas este hombre le preguntó lo siguiente: Mildred, ¿no es verdad que te he amado? Y yo puedo oír a Jesús, que fue aplastado por la ira que tú y yo merecíamos, por el peso de nuestros pecados, para salvar nuestra vida puso la suya, y que nos pregunta a cada uno de nosotros desde la cruz del Calvario: Juan Carlos, Vanessa, Raquel, Jessica, cada uno, ¿no es verdad que te he amado? No podemos dudar de ese amor, de que tenemos a alguien que nos ama hasta el punto de dar la vida por nosotros, que no lo merecíamos. Por cierto, que cuando te vas conociendo, conforme pasan los años, dices: pero Señor, ¿qué viste tú en mí? Pablo lo puso en primera persona: me amó a mí y se entregó por mí. Pero en otro lugar dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo digo, Pablo, yo el segundo. O sea, yo me siento también diciendo: Señor, pero ¿por qué lo hiciste? Y la respuesta es: por amor. Cuando vamos a ese monte, a esa altura del Calvario, ese amor se te revela, y es lo que te conquista el corazón. Es lo único que puede transformar realmente la vida de cualquier ser humano. Desde entonces te sientes deudor. Y por eso los 12 estuvieron dispuestos a dar el paso del bautismo. Porque leemos muy rápido que se bautizaron en el nombre de Jesús, pero
No sé cuántos de aquí estáis bautizados. Levanten la mano. Y me estoy refiriendo no de bebés, ¿vale? Sino de cuando ya somos adultos. Perdonad que no sé vuestro trasfondo. Todos estamos bautizados. Ahora, el bautismo, sobre todo para los que nos bautizamos siendo jovencitos, íbamos a la iglesia de muy jóvenes, a veces 12, 13 años, y lo hacíamos, pues, sí, con una fe mínima, pero sin comprender la profundidad. El bautismo está representando algo muy poderoso, que con Cristo, cuando somos sumergidos en el agua, sí, lava los pecados. Así es. Bueno, la sangre de Jesús lava los pecados y el bautismo representa esa purificación. Pero los pastores a veces somos muy insistentes cuando hay bautismo. En esta fin de semana pasado, antes de venir, bautizamos entre todas las iglesias de los Pies del Rey como 90 personas en las diferentes congregaciones, de las diferentes congregaciones. Y qué bonito va a ser cuando tengamos aquí nuestros primeros bautismos, ¿verdad? También. Entonces, a veces hay gente que se queda con el cuello fuera porque le da impresión o algo, y nosotros los pastores somos muy pesados en sumergirlo bien, porque representa la muerte con Cristo, la sepultura, que tu vida vieja pasó, queda allí enterrada, y te levantas a vivir una vida nueva. Claro. O sea, el paso del bautismo es un paso que representa que si Jesús se entregó por mí en totalidad, yo también ahora le voy a seguir con todo mi corazón y le voy a amar con toda mi fuerza. Es una entrega en totalidad. Amén. Y eso es lo primero que el apóstol Pablo se da cuenta. Esta gente tiene que ir allí a ese monte. Y triste, luego dice más adelante que habían caído. Arrepiéntete, reconoce dónde has caído y vuelve al primer amor. Lo segundo es que el apóstol Pablo lo lleva a la profundidad del Espíritu. Después de bautizarlo, no sabemos si en el mismo momento aparece el otro bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el apóstol Pablo dice, esto no solamente necesitan las alturas del amor de Dios, necesitan profundidad en el Espíritu. Y dice que puso manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. Ahora, es interesante porque años después Pablo les escribe a los Efesios diciendo lo siguiente, Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ahora, en el original, en el griego original, se puede leer así, seguid siendo llenos del Espíritu. No es un imperativo, sed lleno, sino que es un imperativo donde reconoce que hubo una llenura antes, seguid siendo llenos del Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque esta iglesia nació siendo llena del Espíritu Santo desde el principio, hablando en lengua y profetizando, y Pablo les dice, no estoy diciendo algo que no conozcáis, no os emborrachéis de vino, ni del mundo que embriaga, sino sed sobrios, velad, orad, más bien sed llenos del Espíritu. Y entonces sigue diciendo, seguid siendo llenos, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales. Mete la alabanza, aquí ves, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Por qué leo el 18, el 19, el 20? Porque la Biblia no fue escrita por versículos, sino que es un pensamiento que se está desarrollando. Después de llevarlos a las alturas del amor, Pablo tiene que hacer con ellos lo mismo que con los 120. Pensad con los 120. Los 120 van al Calvario, a entender el sentido de la cruz del Calvario. Los 120 se llevan la alegría de la resurrección, que Cristo no ha sido derrotado, sino que ha vencido y está vivo y se ha levantado de entre los muertos. Y justo después, 50 días después del Calvario, en el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, justo 50 días después, 40 días está Jesús enseñándole lo concerniente al reino. Y 10 días se quedan ya sin Jesús porque ha ascendido, eso suma 40 y 10, 50, se quedan 10 días orando, esperando la promesa del Padre. Pentecostés. No es suficiente bautismo en agua.
No es suficiente que se te revele la cruz y la resurrección. Jesús dice, no vayáis a hacer la misión, no vayáis a predicar el evangelio sin el bautismo del Espíritu Santo, sin el poder de lo alto. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Houston. Amén. Que para mí es lo último de la tierra, ¿no? Entonces, mis hermanos, la comparación me encanta. No os embriaguéis con vino. Si en esta casa, no lo sé porque no quiero poner en un compromiso a Elizabeth, hay una botellita de vino que alguien te ha regalado. No, tranquila. Es una figura, es una imagen que quiero que veáis. Y Elizabeth me pone una copa y yo estoy cenando y me tomo una copa de vino, no me voy a embriagar con vino. Probablemente hasta 2, no me va a dejar mi mujer, pero hasta 2 no me voy a embriagar con vino. O sea, ¿Se toma la botella? pero si me tomo la botella, ahí ya... lo que quiero decir es que con un poquito de vino nadie se embriaga. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Es la misma lógica. Con un poquito del Espíritu Santo no eres lleno. Claro. Es que bien que tienes una copita, pero no tiene que ser mucho. Te tienes que llenar mucho, te tienes que llenar. Yo digo, Señor, a más no poder. Tú sabes hasta dónde reviento, hasta dónde aguanto. Tú lléname todo lo que puedas, Señor. Todo lo que yo sabes que yo puedo resistir. Esa es la llenura que tenemos que buscar del Espíritu Santo. Y es lo que Pablo dice. Estos 12 no voy a perder tiempo. Igual que nosotros hemos tenido en Pentecostés, porque también Pablo tuvo su llenura del Espíritu, los 120, casa de Cornelio. Entonces, era el denominador común, era lo común, no la excepción, que todos estuvieran llenos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y hablaran lengua y profetizaran. Por eso se dio cuenta Pablo cuando los conoce y dice, oye, ¿vosotros habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque algo vio que les faltaba algo, le faltaba una chispa, le faltaba un poco de borrachera. ¿Vosotros habéis recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera sabíamos que hay un Espíritu Santo. Madre mía. Bueno, hay trabajo aquí. Vamos a empezar llevándonos a las alturas del amor de Dios, pero luego a las profundidades. Igual que fueron bautizados, porque la palabra en Hechos 1:4, cuando dice, Juan bautizó con agua, pero vosotros esperad la promesa, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, en concreto 10 días. Entonces, la palabra allí, bautizado en el Espíritu Santo, es la palabra sumergidos. Así como fueron sumergidos los 12 en agua, fueron sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Te lo puedes imaginar? Sumergidos en el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Un borracho no habla bien, no ve bien y no camina bien. Esos 12 llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar bien. Hablaban en lenguas y profetizaban. Les cambió la visión, las prioridades, la forma de ver la vida. Ahora estaban dispuestos a dar la vida, porque ser cristiano en estos tiempos, sabéis que era dar la vida por Jesús. Claro. Y unirse con Pablo, el hombre más buscado, que acabó siendo decapitado por Nerón, no era cosa fácil, era como ser de una iglesia perseguida, nunca mejor dicho. Entonces, les cambia la visión. Vamos, estamos dispuestos a meternos en esta aventura que es seguir a Cristo. Y el andar ahora es un andar nuevo, guiados por el Espíritu, en el poder del Espíritu, porque el Espíritu viene para que andemos de una forma diferente. ¿Lo podéis ver, mis hermanos? Lo que quiero deciros es que aquí en APR Houston no queremos ser un grupo que nos quedamos y decimos, está bien, tenemos el arrepentimiento, nos reunimos, tenemos un cierto entendimiento, sino que el Señor va haciendo una obra completa y quiere llevarnos a las alturas del amor, que estemos apasionados, enamorados de Jesús y nunca caigamos de ese amor. Y quiere llevarnos también a ser una iglesia con profundidad en el Espíritu. Que todos nosotros hablemos en lengua y profeticemos. Que todos nosotros estemos dispuestos a darlo todo por Jesús. Que tengamos una buena amistad con el Espíritu Santo, de manera que Él nos pueda guiar, que Él pueda ser el viento
que lleva este barco hacia adelante. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué es ser sumergidos, llenos y cubiertos, sin espacios vacíos? Pero lo vamos a estudiar esto más a fondo en nuestro primer retiro como iglesia APR Houston. Si no ha venido Cristo antes, porque entre el Putin, el Trump y el lo que está, vamos a ver cómo sigue todo. Pero del 6 al 9 de agosto, el lema es sumergidos. Vamos a buscar un lugar, nos vamos a apartar este tiempo 6, 7, 8 y 9, que realmente, aunque son 4, entre el día que vas y el día que vuelves, son 3 días que vamos a poder disfrutar. El primer retiro que vamos a tener, Dios mediante estaremos Vanessa y yo, también estará un hijo nuestro con toda seguridad, o él ya ha apartado esta fecha, que es mi hijo Enoch, que nos va a ayudar en la alabanza en vivo, en la adoración en vivo. No sé si el Señor ya para ese tiempo habrá levantado también más músicos, pero vamos ¿por qué le vamos a llamar el lema sumergido? Porque le vamos a decir, Señor, queremos ser, aunque no sabemos si seremos 12 o 120, pero queremos ser sumergidos en tu presencia. Amén. Y termino diciendo esto. Qué interesante. Dice, no os enviéis con vino, sino seguid siendo llenos del Espíritu Santo. Y a continuación dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias y todo. Esta es la idea. La profundidad espiritual se cultiva en tiempos reales de adoración, de alabanza, como los que hemos tenido ahora, con anhelo de la presencia de Dios. Está muy conectado. Y una de las cosas tan bonitas de un retiro es que no tenemos prisa, lo tenemos todo hecho, el reloj ya no importa. Es muy importante también ir a un lugar que no nos estén metiendo Rafa. Cuando tengamos que buscar un lugar, que sea un lugar que no nos están metiendo caña, como que no, que hay que echar el arroz. Bueno, aquí no es como en España, que hay que echar el arroz. No que se enfría la carne, que se enfríe de la carne. O sea, que donde vayamos nos sirvan a nosotros, no estemos nosotros esclavos de ellos, ¿sabes? A ver, esos gringos americanos cuadriculados, estructurados, un sitio donde tengan experiencia y de tratar con grupos que estamos buscando a Dios y a lo mejor la reunión en vez de terminar a la 1 y a la 1:30 teníamos la hora de la comida, termina a las 2 y por esa media hora ya empiezan a refunfuñar. No, señores. Y si no comemos no pasa nada, porque lo que queremos es estar llenándonos del Espíritu y sumergidos en tiempos de orar unos por otros, adorar, que sea un anticipo del cielo, que disfrutemos la presencia de Dios. ¿Os dais cuenta? Está muy conectada la alabanza y la adoración, la acción de gracias con la llenura del Espíritu Santo. Y en este tiempo, por eso en nuestras iglesias hay palabra. Hoy estamos dando una honra a la palabra y ya termino porque nos tenemos que ir. Yo sé que esta semana es más corto, pero estamos dándole una honra a la palabra. Pero también damos lugar al altar, a conectarnos con Dios y darle gracias. Nuestros cánticos al final son oraciones cantadas. Por eso nos edifican, porque de repente hay una canción que dice, wow, eso es lo que yo quería decirle a Dios. Alguien la ha compuesto. Y no sabía cómo decirse. Y no sabía cómo decirlo. Y alguien ha compuesto esa canción que expresa lo que hay en mi corazón. Amén. Y vamos a tener esos tiempos así de buscar más del Señor. En definitiva, mis hermanos, yo como padre de la obra, siento esa responsabilidad de que se quede una iglesia aquí en Houston con buen fundamento. Y el fundamento es el amor a Cristo, la profundidad en el Espíritu Santo, la libertad en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Qué hermosa es tu palabra, sencilla, pero que nos marca el camino, Señor, de lo que tú quieres provocar en nosotros. Por eso, Señor, tú ponías en mi corazón esta canción. Si acaso se me olvida, vuelve a llevarme al madero, Señor. Al lugar donde me enamoré de ti, Señor. Revélanos, por favor, el sentido de ese sacrificio. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Aleluya. Si acaso se me nubla
pasión en mi mirada. Sí, Señor. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Llévanos a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo allí renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Amado mío, acércate a mí. Yo te necesito. Llévame. Nos podemos poner en pie y darle unos minutos Si más. acaso se me olvida, si acaso se me escapa, Porque podemos sí cantar juntos esta otra canción que habla del anhelo, el anhelo de nuestros corazones. Y ahí nos pueden ayudar los siervos. Oh Señor, queremos ser llenos del Espíritu, Señor. Queremos, Señor, más de tu unción. Queremos, Señor, tu maravillosa presencia llenando nuestras reuniones. Aleluya. ¿Y por qué no en nuestros hogares, Señor? eso es tarde, día y noche, de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Oh dulce Espíritu.
Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia, en tu presencia. Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo